esta mañana. Quiero darle las gracias a todos, también por parte de mi mamá. Les manda agradecimiento. Mi mamá está en casa desde el lunes pasado. Esta semana me tocó a mí cuidarla un poco, acompañarla, y me tocaba el lunes en adelante, y ya iba llegando por el lado de Caldera, y ya me dijeron no, que ya mami le dieron la salida, entonces vaya usted directo a recogerla. Me tocó ir a recogerla. Iba para la visita de las 5 a ayudarle, y a las 4 entré y dice, ¿a dónde está la ropa? Ya saliste, me voy, mami, tranquila. No me dejaron meter la ropa hasta que tenga, ¿verdad?, de salida. ¿Cómo? Vaya por mi ropa, ¿verdad? Y ella está muy agradecida con todos. Mi mamá es un milagro. Quiero darle la gloria y la honra al Señor. Dios bendiga a todos los doctores, las enfermeras, a todos los que se movieron, porque son ángeles. Mami es un milagro. Tenía 2 diagnósticos que comprometían su vida, así a muerte. Pero Dios es un Dios de nuevas oportunidades y de misericordia. Ella misma lo admite. Ella dice, eso fue Dios y la gloria es para Él. Y ahora sí vamos a continuar glorificando su nombre, testificando de su gran amor, del amor de Dios. Cerremos los ojitos un momento. Respire profundo. Y dígale al Espíritu Santo de Dios, gracias por esta presencia tan hermosa. Gracias por este tiempo que me has permitido poder estar adorándote, Señor, alabando tu nombre, por este momento de ofrenda que tuvimos tan hermoso. Gracias porque desde el vallado, Señor, ya tú estabas aquí. Señor, háblanos. Háblame, dígale, Espíritu Santo, háblame, que tu siervo escucha. En el nombre de Jesús, toda estructura religiosa, toda preocupación, todo afán, todo pensamiento que no venga de Dios, en este momento es derribado por el poder de la palabra de Dios. Tomamos autoridad para que esta atmósfera sea completamente transformada en una atmósfera de fe, una atmósfera, Señor, de bendición, una atmósfera de tu amor y de tu misericordia, una atmósfera de tu unción. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a dar inicio a la siguiente serie de enseñanzas. Esta serie de enseñanzas se llama Ungidos. Si gusta, me la ponen más para aquí. Gracias. Se llama Ungidos. Esta es la primera parte, me correspondió a mí. Y yo sé que el Señor, en cada palabra que nos da, es porque nos quiere enseñar. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando les hablo o escucha la palabra unción? ¿Qué es lo primero que se le viene a su mente? Déjese ahí la respuesta. Para usted, ¿qué es la unción? ¿Qué entiende usted en su vida espiritual por unción? Lo poquito, lo mucho, lo poco que ha leído, que se ha expuesto a la palabra. ¿En qué piensa cuando escucha la unción? Bueno, hay muchos conceptos, pero agarré el más práctico y el más sencillo para que todos lo podamos comprender. La unción del Espíritu Santo es la presencia de Dios mismo en nosotros. Eso es la unción. La unción es ese depósito que el Señor nos da a aquellas personas que hemos voluntariamente aceptado al Señor Jesucristo como único Rey, Señor y Salvador, como único camino a la vida eterna. En ese momento, cuando tenemos esa revelación, inmediatamente viene a nosotros la presencia de Dios, la unción. Aquí vemos, por ejemplo, así somos nosotros sin la unción, ¿verdad? Así somos todos. Todos somos creados por un maravilloso Dios. Sin embargo, hasta que nosotros no venimos y procedemos al arrepentimiento, nada va a pasar en nuestra vida. Vamos a ser igual que todos. Pero cuando reconocemos al Señor Jesús como único Rey y Señor, así hace el Señor en nosotros. Nos llena hasta arriba. Constantemente nos vive llenando. Esa es la unción, para que vayamos entendiendo. Es la presencia de Dios en nosotros. La unción del Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras, pero siempre
el más relevante es en el poder sobrenatural. Esa es la forma de manifestarse y permite que cada una de las personas que vienen al arrepentimiento y que aceptan a Jesús seamos transformados. Y no solo ellos, ¿sabe que tiene el poder? También esa unción de que cuando hay otros que están vacíos, que están vacíos y que pasan situaciones iguales como las suyas y como las mías, problemas, vicisitudes, situaciones duras, enfermedades, persecuciones, calumnias. Vamos a pasar de todo en este mundo, pero no es lo mismo pasarlo así que pasarlo así. Entonces, las personas que todavía no tienen la unción del Señor o su presencia o no tienen el discernimiento, ¿verdad? Para ver que Él está con ellos, dice, mira, algo tiene esta hermana, algo tiene esta persona. Entonces, cuando ven esa unción en nosotros, inmediatamente dicen, yo quiero de eso. ¿Y qué hace Dios? También hay para usted. Vengan a mí, todos los que están cargados, y yo les voy a dar descanso, dice la palabra del Señor. Y viene la persona y acepta a Cristo, y viene el Señor y dice, ¿qué hay más? Porque este primero que tuvo la unción, comenzó a predicar de la palabra. Comenzó a testificar, porque le van a preguntar, pero ¿cómo logró usted pasar ese proceso de luto de su mamá? Y usted va a decir, fue duro, pero lo logré, porque el Señor está conmigo. Entonces viene otra persona en la misma condición y le dice, me da de eso, me enseña, venga, porque también hay una mesa para ti servida. Y si Dios lo hizo conmigo, también lo hace conmigo. Amén. En el Antiguo Testamento Dios ungía a personas específicas, reyes, sacerdotes y también profetas. Era una forma muy vistosa, por decirlo así, que el Señor los escogía. Porque todavía Jesús no había pisado la tierra, no había sido encarnado el Hijo de Dios. Entonces, el Dios Todopoderoso tomaba a sus profetas, los escogía, igual personas comunes y corrientes como usted y como yo, los tomaba, ¿verdad? Los transformaba, los ungía y los usaba con poder. En el Antiguo Testamento vemos muchísimos ejemplos. Incluso acostumbraban ungir los utensilios del templo que iban a ser usados, ¿verdad? En el ritual que había en el judaísmo para poder tener ese acercamiento al Señor, y usaban el ungimiento también. En la Biblia, la unción se representa en un acto de derramar aceite. En un acto de derramar aceite, de vertir aceite, de frotar aceite. En el Antiguo Testamento podemos ver muchas historias, pero quiero que vayamos a una, a Primera de Samuel. Vamos a buscar. Primera de Samuel, y vamos al capítulo 16 y al versículo 13. Amén. Dice, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 3. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Ves? Dios le da una orden a Samuel y le dice, toma tu cuerno, llénalo de aceite y vas a ir a ungir al hijo de Isaí, a uno de los hijos de Isaí. Y Samuel toma el cuerno de aceite, que en la Biblia representa fuerza, poder y victoria. Y llenar ese cuerno de aceite no era nada fácil, porque no era esto de aceite, era alrededor de 4 litros de aceite, iglesia. Entonces el profeta Samuel tenía que trabajar
tomando ese cuerno, llenarlo de aceite para poder hacer del ungimiento de David, que estaba siendo escogido por Dios para nuevo rey de Israel, tenía que hacerlo de esa forma, porque el cuerno simboliza poder, victoria y fuerza. Samuel acude a la ordenanza de Dios y lo hace. Pero en el Nuevo Testamento, cuando vamos después de Mateo, que es el Nuevo Testamento, la unción se usa para referirse al Hijo de Dios. Amén. Quien fue ungido por Dios por medio del Espíritu Santo. Ahí cambia todo. En el Antiguo Testamento, o más bien, en el Antiguo Testamento, la unción era como de afuera hacia adentro. Pero en el Nuevo Testamento, la unción es de adentro hacia afuera. Es poderoso, ¿verdad? Todo cambia. Porque vamos al libro de los Hechos 1, y leo para ustedes. Llega el Señor y está Jesús a punto de llegar a la ascensión, ¿verdad? En ese momento glorioso. Y dice en el 8, ellos le preguntan en el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no nos toca a vosotros saber los tiempos y los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y ahí no termina el versículo. Y van a ser testigos, dice, en Samaria, en Judea, y hasta en lo último de la tierra. Entonces la unción viene a través, aquí no hay profeta, aquí no hay cuerno, aquí no hay aceite, pero aquí sí hay poder, aquí hay fuerza y hay victoria por medio del unigénito Hijo de Dios. ¡Dale la gloria a Él! Es glorioso, es hermoso, es poderoso. En otras palabras, la unción tiene una fuente. No nos podemos olvidar de eso. Hubo alguien que me dio la unción. La unción tiene una fuente. Jesús. La unción no me pertenece, tiene un dueño. Él me la da, ¿verdad? Porque la confía en mí, pero no me pertenece. Es por medio de su Santo Espíritu. Y la recibimos por gracia, por pura gracia. Cuando nosotros entendemos eso, que la unción no nos pertenece, eso nos tenemos que tener todos los días. Vamos a ser testigos, dice el libro de los Hechos, porque tenemos que administrar la unción. Yo no puedo mal administrar la unción porque voy a tener consecuencias. Amén. Y el usar la unción tiene un propósito y solamente uno: darle siempre la gloria, la alabanza, el honor, la majestad al único que merece la gloria, la honra y la majestad, a nuestro Señor Jesús. Ese es el propósito de la unción. Que Él sea glorificado. Que todos digan, gloria a Dios. Eso fue Dios. Pero vea lo que ocurre. Vamos a Mateo 7. Vea qué interesante. A dónde me llevó el Espíritu. Mateo 7. Y vamos a leer el versículo 21 al 23. Aquí está el Señor Jesús hablando. Dice, ¿lo tienen? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos, subraye ahí en el inicio del 22, muchos, subrayelo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Hacedores de qué? ¿Cómo? Pero ¿cómo Jesús en aquel día a muchos, no a pocos, a muchos les va a decir, no lo conozco? Apártese de aquí, hacedor de maldad. Uy, qué miedo, que Dios nos libre. Pero usted dice, pero está haciendo algo bueno, echó fuera demonios, hizo milagros, muchos milagros, y sanó enfermos. Entonces Jesús, ¿por qué le dice, apartados de mí? Porque esa persona, esos muchos que declara la Biblia, han usado la unción para sí mismos, para llevarse la gloria a ellos. Han usado la unción de una forma mala, hacedores de maldad. Han usado la unción siendo falsos maestros, llevando a la gente al tropiezo y al error. Han usado la unción para vanagloria, para que le den la gloria a él o a ella. Qué peligroso. La Biblia les llama hacedores de maldad, le dice Jesús. Y en las cartas de Pablo, y me parece que a Timoteo, les dice falsos maestros, engañadores y amadores de sí mismos. ¡Wow! Gente en opulencia que se ha enriquecido. ¿Usando qué? La unción, porque creen que la unción es un amuleto. Y no solamente hablo de los falsos maestros predicadores, hablo de los falsos cristianos que se llaman seguidores. Porque donde hay un falso maestro predicando, hay un falso seguidor siguiéndole. Y al que hace al falso maestro es el falso seguidor. ¿Y cuál es el error? Porque el falso maestro va a predicar lo que usted quiere oír. Entonces, por eso todo el mundo va a correr ahí. Y el falso seguidor va a oír lo que él quiere escuchar. Y no va a leer lo que ya salió de la boca de Dios. Por eso, usted y yo todos los días tenemos que leer la Biblia, porque esa es la palabra de Dios. Y tenemos que acudir a la unción, al Espíritu de Dios, para que me guíe a toda verdad. Y claro, un día yo en una predicación puedo cometer algún error, tal vez de interpretación teológica, o tal vez en mi humanidad. Pero eso reiterativo, reiterativo y reiterativo, ya es. En aquel día Jesús le va a decir, ¡a muchos! No los conozco. Pero Jesús, me congregué todos los domingos, apartados de mí. Jesús, pero abrí la puerta del templo en remanente, apartados de mí. Jesús, pero vieras, preparé la lección de los niños todos los domingos, apartados de mí. ¿Qué hay en el corazón? ¿Para qué hiciste eso? ¿Para quién lo hiciste? Pero Señor, hicimos muchísimos milagros, se convirtieron en portegolpe. Y vieras que yo estaba en el equipo de Vallado. ¡Apartados de mí! Uf. Porque Dios, hermanos, jamás puede ser burlado. Y con las cosas espirituales no se juega. La unción no es un juego. La unción es poder. La unción es victoria. La unción es fuerza. La unción es salvación. La unción es perdón. La unción es para glorificar al único que merece la gloria. ¡Al Rey de Reyes y Señor de Señores! Quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel. Volvamos a Primera de Samuel, pero vamos al capítulo 9. 9, por favor.
Aquí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Aleluya. Voy a leerles capítulo de 1 Samuel 9. Leo para ustedes. Del 1 en adelante. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso. Siga la historia, por favor, no se pierda, no se duerma, porque es poderoso lo que vamos a leer. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorar, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso. Entre todos los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Wow, era guapo el bandido Saúl, ¿verdad? Y dice que era el más guapo de todo el pueblo, o sea, mi amor, había uno más guapo que tú. Dice la Biblia, ¿verdad? Dice el 3. Y si habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado, ¿qué tenía consigo? Ven y volvámonos, porque quizá tu padre, mi padre, abandona la preocupación por las almas y estará acongojado por nosotros. Y él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es el hombre insigne. Ojo como le está diciendo el criado, de cómo se está refiriendo al profeta. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos, pues, allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Y respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino. Antiguamente, está en paréntesis, en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios le decía, venid y vamos al vidente. Ojo, al profeta en ese tiempo se le decía vidente, para que no caigamos en el error, ¿verdad? Dice, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Y dice el 10. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda y vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales le dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Y ellas respondiendo les dijeron, sí, helo allí, delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba en el lugar alto a comer. Pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio y después de eso comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Entonces ellos subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir en el lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová le había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, la cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo de Israel y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel le respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado más.
¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y Saúl respondió y le dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho semejante cosa? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala y les dio un lugar en la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espadilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl, y Samuel le dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel, dice el 25, y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló a Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despertar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y le dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que declare sobre ti la palabra de Dios. ¡Wow! Tenía que leerlo todo. Tenía que leerlo todo. Y el primer punto que quiero que rescatemos es el contexto. El pueblo de Israel clamaba, o casi podemos decir, reclamaba a Dios por un rey físico. Porque todas las naciones tenían un rey físico y ellos tenían a un Dios que los gobernaba, y ese Dios era todopoderoso y hacía milagros, pero como no se veía, entonces ellos decían, no lo queremos así, lo queremos físico. Entonces Dios escucha el clamor de ellos y el reclamo, y en medio de su misericordia dice que sí, que les va a enviar el rey. Y así es como él escoge y elige a Saúl. Ese es el contexto para que veamos. No había rey en Israel. Él iba a ser el primer rey en ese momento. El segundo punto es tan importante porque escuchamos cómo las asnas del padre de Saúl se pierden. Ahí empezó la historia, ¿verdad? Ahí inicia la historia en la Biblia. Y viene Saúl y emprende un viaje buscando lo que al padre se le perdió con su criado, y de repente dice la Biblia que Dios lo usa todo eso para que tenga un encuentro con el profeta de Dios. Esas asnas los lleva hasta Samuel. Y empieza él y buscando a Samuel para ver dónde están las benditas asnas. Y vaya sorpresa la que se llevó. Dios tenía un plan perfecto. Samuel, ya Dios le había declarado el día antes lo que iba a pasar. ¿Sabe por qué? Porque Samuel era un ungido, ¿verdad? Y Dios hablaba a través de los profetas en aquel tiempo, sus escogidos. Y ya Dios le había dicho a Samuel, ¿sabes, Samuel? Va a llegar un chico de la tribu de Benjamín, y ese va a ser príncipe de Israel y lo vas a ungir. Ya Dios le había dicho cómo iba a llegar, a la hora que iba a llegar, con quién iba a llegar, por qué iba a llegar. Se le perdieron las almas, Samuel. Pero eso es lo que yo estoy usando para que él venga aquí y sea ungido. ¿Sabe, iglesia? Dios no se saca nada de la manga. Desde que estabas tú en el vientre de tu madre, ya Dios tenía un plan para tu vida. Desde que el primer instante en que fuimos, el Señor viene y ocurrió esa maravillosa obra indescriptible que se llama vida, había un plan sobre tu vida. Un plan divino. Usted no es producto de la casualidad. Y Dios dijo, yo quiero que crezca, yo quiero que me conozca, yo quiero que cumpla el propósito, porque Dios no improvisa, porque la unción nunca improvisa.
Dios es un Dios de planes buenos y no solo buenos, de planes perfectos. Y usted está aquí hoy escuchando este mensaje porque detrás de esto hubo un plan divino. Dios movió todo lo que tenía que mover, incluso esa situación que has atravesado. Tal vez no se te perdieron las asnas. Tal vez ya habías perdido la esperanza. Y llegó la palabra del Señor que trae esperanza, que trae vida. Ese es el propósito de la unción. El otro dato que quiero que veamos es que la Biblia es tan explícita en dar las características de Saúl. Yo lo leía una y otra vez. Y dice que sí tenía de hijo a este hombre, era joven, hermoso, entre los hijos de Israel. O sea, en Israel no había un hombre más guapo que este bandido Saúl. Era alto, dice que veía a todos así, porque era grande, o sea, era guapo, era hermoso. Todo el pueblo tenía que ver cuando él pasaba. Tenía que ser el efecto rebote que tenemos que hacer los casados y las casadas, ¿verdad? Porque ¿verdad? Un hombre muy llamativo a los ojos de cualquiera. Lo dice la Biblia. Y la Biblia viene y lo describe y dice que a ese es que envía Dios la unción. Sin embargo, cuando la Biblia describe a Saúl y da las características específicas, pero cuando ya Saúl entra a la mesa del profeta, a la sala del profeta, donde habían 30 hombres importantes, y se refieren a hombres llenos de la presencia de Dios. Hay hombres que tenían comunión con Dios, porque Dios no habla con nadie que no le busca, hermanos. Usted escucha y es fascinante escuchar cómo Dios le hablaba a Samuel, pero es que era porque Samuel hablaba con Dios. Y nosotros tenemos la unción es para hablar con Dios y para escuchar la voz de Dios. Y esos hombres, esos 30 hombres, no estaban ahí jugando a la escuelita ni viendo el Instagram. Estaban hablando de Dios, teniendo comunión con Dios. Muy probablemente ya habían venido de un ayuno. Seguro Samuel les dijo, algo va a ocurrir hoy, algo va a ocurrir hoy, algo va a ocurrir hoy. No les podía declarar porque él tenía que reservar hasta que ocurriera como profeta de Dios. Pero estaban siendo testigos. ¿Y qué hace Dios? Sienta a Saúl ahí. Ahí lo sienta. En la misma presencia del Todopoderoso. Y no solo eso, dice Samuel, me van a traer la porción de comida que se ha guardado exclusivamente para él. ¡Wow! Y llegó el sirviente y partió. Saúl hacía, ¿cómo supo este profeta que yo soy tan comelón? ¿Cómo supo este profeta que este es mi postre preferido? Iglesia, Dios conoce todos nuestros detalles y lo profundo que hay en nuestro corazón. Y si hay algo que anhela Dios sobre los ungidos, es cumplir esos anhelos profundos. Si hay algo que tiene el Padre, es que es un Padre bueno que nos sienta a la mesa y nos da un banquete, y tu banquete y el mío son muy diferentes, porque en tu corazón hay unas cosas y en el mío hay otras, pero Él es tan bueno que tiene un banquete lindo, bueno y agradable para todos. Saúl se sienta, obviamente se lo comió todo, porque si era grande, era, mire, bueno para el diente. Cuando el profeta le empieza a decir, tranquilo, Saúl, no se preocupe por las asnas de su padre, porque el otro seguro está las asnas, mi papá, ¿verdad? Porque seguro el papá sí será, ¿verdad? Y le dice, no se preocupe por las asnas, ya están bien cuidadas. Y le dice, ¿sabe Saúl? Una interpretación, voy a parafrasear lo que ahí le dice. ¿Sabe Saúl? La bendición que viene sobre ti es tan grande y tan buena, que no solamente viene sobre tu vida, viene sobre los de tu casa.
porque yo te voy a unir. Y la unción también trae bendición. Saúl en esa silla le dice, ¿qué me estás diciendo? O sea, si yo soy hijo, mi familia es la más pequeña de la tribu de Benjamín, la tribu de Benjamín es la más pequeña de todos, o sea, ¿qué cosa me estás declarando? En otras palabras, Saúl lo que le estaba diciendo es, yo no soy digno, yo no merezco nada. Ve la humildad. Y esa humildad en ese momento de Saúl lo hacía candidato perfecto para ser ungido. Él en la mesa dijo, no merezco nada. No merezco absolutamente nada. Y ahí es donde Dios le dice al profeta, luz verde, ahí está. Ahí está el corazón listo para ser ungido. Todos los días de nuestra vida, así nos tenemos que levantar. No merezco nada. No merezco nada. Y el Señor te sirve la mesa y usted le va a decir gloria y honra a ti, Señor. Pero yo no soy digno. En el momento que nos creemos dignos y merecedores tan siquiera de una gotita de esto, peligra nuestra unción. Ahí entramos en un peligro letal. Pero la humildad de este hombre en ese lugar, con esa presencia de Dios, Dios le deja muy claro y le dice, vas a ser ungido y la unción trae bendición. ¿Sabe algo, iglesia? Usted y yo somos llamados por medio de nuestro Señor Jesucristo a ser salvos. Pero Él dice, yo soy la puerta y el que entra en mí y sale, ¿verdad? ¿Haya qué? Pastos. Dios es un Dios de salvación, pero Dios también es un Dios de bendición. La unción es integral, cuerpo, alma y espíritu. Y el Señor anhela bendecirnos de forma integral. Y usted se ha preguntado por qué. Señor, ¿o para qué? ¿Para qué me vas a bendecir, Señor? ¿O para qué tengo esta bendición? Señor, ¿para qué me diste esta familia tan linda? Primero, número uno, usted no se la merece, ¿verdad? Ya eso queda claro, ¿verdad? Y número dos, cuando usted ve la bendición de Dios y que llega esa bendición, llámese como se llame. No sé, porque mi bendición, la que yo estoy esperando, tal vez es muy diferente a la suya, ¿verdad? Pero cuando llega esa bendición a tu vida, no es solamente para otra cosa que para bendecir a otros. Cuando llegó la bendición de la salvación a tu casa, usted va a ser testimonio para que otros que no tengan salvación crean. Cuando llegó la sanidad a tu vida, usted va a ser testigo y vas a orar por el enfermo X, Y o Z y el Señor lo va a sanar. Y aquel va a creer no solamente por lo que usted le ha declarado con su boca, sino por lo que ya vieron en ti. Amén. Dios es un Dios que ama bendecirnos y nos da solamente por gracia. Pregunta, ¿de quién es? ¿De quién es tu vida? ¿A quién le pertenece tu vida? ¿De quién es lo mucho, lo poco, lo medio o lo nada que Dios te ha dado? ¿De quién es? ¿Quién te bendijo? Recuerde que siempre hay una fuente de nuestra bendición. Siempre. Y el objetivo y el propósito de la bendición y de la unción es darla a otros. Quiero que vayamos al capítulo 10. Ahí mismo. Estamos en 1 Samuel. Y vea qué hermoso. Allá quedaron, ¿verdad? El criado lo manda aparte y le dice. 1 Samuel 10 del 1 en adelante.
Tomando entonces Samuel una redoma, o sea, el cuerno de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben al Dios de Betel, llevando unos 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Dice el 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificios de paz. Y le dice: espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Subraye eso. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, ¿qué hizo Dios? Le mudó, ¿qué? El corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que conocían antes vieron que profetizaban con los profetas, el pueblo decía uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También, dice, también Saúl entre los profetas, o sea, empezaron a chismear, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Amén. Qué poderoso. Lo primero que vemos es que cuando somos ungidos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Cuando el profeta le da las indicaciones a Saúl, le dice: ¿sabes, Saúl? Lo primero que te va a pasar cuando sos ungido es que tu corazón va a ser mudado. Vas a tener un corazón nuevo. Diga conmigo: desde adentro. Diga conmigo: expansión. Tu corazón va a ser completamente nuevo, vas a ser mudado. En ese momento, cuando mudamos el corazón, o cuando el Señor nos muda el corazón, inmediatamente los ungidos, los escogidos, los cristianos, porque Cristo significa ungido. Entonces, ¿cristianos qué significa? Ungidos. Los cristianos, cuando somos ungidos, lo primero que hace Dios es mudar el corazón. Inmediatamente tenemos que romper compromisos con el mundo, sí o sí. Esa es la primera parte. La segunda, que me llamó también la atención, es que en las señales que el profeta le da a Saúl para ser ungido, después de que le derrama el aceite, ¿verdad? Le dice: sabes, vas a subir y vas a llegar hasta Betel, y le da las indicaciones, pero en el collado de Dios, usted va a ver bajando una compañía de profetas. Y no solo eso, va a haber un grupo alabando y adorando a Dios. Saúl se encontró con un culto al Señor, para que vayan entendiendo un poco.
Saúl entró en la parte de la alabanza y la adoración. Cuando llegó ahí, estaba la alabanza y la adoración, y aquellos hombres profetas de Dios estaban cantando, alabando, adorando. Dicen que los que iban con el arpa, la flauta y el salterio iban adelante, iban exaltando a Dios. Cuando Saúl llega a ese lugar, ¡wow!, estaba la presencia de Dios. Inmediatamente dicen que los profetas comenzaron a profetizar, a predicar, y en ese momento ¡pum!, cayó el Espíritu de Dios. Y en ese momento ¡pum!, llegó la unción sobre Saúl. ¿Para qué la unción? La unción es para adorar a Dios. La unción es para alabar a Dios. La unción es para levantar las manos al único que merece la gloria. La unción es para danzar para Él. La unción es para alegrarnos en Él, independientemente de las circunstancias. Yo no sé cómo usted llegó hoy a la iglesia y no sé lo que ellos estaban atravesando, cada uno de estos profetas, pero absolutamente todos pasamos por situaciones difíciles. Pero el culto no es para nosotros, el culto es para el Señor, y la unción es para adorarle, para exaltarle, para reconocer su grandeza. No puede ser posible que usted venga a un culto a ver el teléfono si usted tiene la unción del Santo. No puede ser posible que usted llegue al culto 30 minutos tarde si usted tiene la unción del Santo. No puede ser posible que usted venga al culto a dormirse si usted tiene la unción del Santo. Si la unción es para recibir la palabra de Dios, en donde vamos a ser mudados en otra mujer, en otro hombre, en donde nuestro corazón va a tener que pasar y definitivamente ser otro y cambiar el corazón de piedra por uno de carne, dice el profeta. La unción no te pertenece. La unción es para darle la gloria a Él. Preocupaciones vamos a tener todos, problemas al norte, al sur, al este y al oeste. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el que tiene el poder. Y dice inmediatamente el profeta, te van a seguir señales, Saúl. A un ungido le siguen señales. ¿Cuál señal hay en ti? Porque a veces tenemos más señales del mundo que de la iglesia. ¿Qué señal hay si tenemos la unción? Hermanos, aunque sea a algo, tenemos que oler de la presencia de Dios. Imperfectos todos. Vamos a tropezar todos. Y gloria a Dios por esa unción, que sabe que también hace, que nos levanta. La unción nos levanta, la unción nos sostiene, la unción nos instruye, la unción nos empodera, la unción nos hace nuevos en Cristo Jesús para seguir proclamando, como hacía ahí Saúl, declarando la palabra viva de Dios. ¿A dónde tiene la unción? Engavetada. ¿Qué hemos hecho con la unción? La unción se va a manifestar de muchas formas. Vamos a llorar muchas veces con la unción. Vamos a hablar en otras lenguas teniendo la unción. Vamos a caer al suelo teniendo la unción porque es poderoso. Pero no podemos jamás, después de esas lágrimas, seguir siendo iguales. O después de estar en el suelo tocados por el Espíritu de Dios, levantarnos y siguiendo, sintiendo el mismo odio, el rencor y la amargura por mi hermano. Perdón. Dice Jesús en una de las parábolas. No lo busquen, se lo voy a parafrasear.
En Mateo 25 dice Jesús que llegó el siervo, el dueño de todo, y se lo dio a administrar. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 talentos, y se fue lejos, y a uno le dio 1. Pasado algún tiempo vuelve y le pide cuentas. Y esa parábola es de dinero específicamente, pero hablemosla de la bendición. Nos van a pedir cuentas. Y cuando llegó al que le dio 5, le dijo, mire, lo multipliqué, tome, aquí hay otros 5. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel y sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegó al que tenía 2 y lo multiplicó y le dijo, entra en el gozo de tu Señor. Bien, siervo bueno y fiel. Siervo diligente. Cuando llegó al que te le dio 1, dice, ay, tuve miedo, Señor. Tuve miedo, entonces mejor lo enterré, pero tranquilo, Señor, tranquilo. Aquí está enterita, todo. Es suya, tome. No la usé. La enterré, la dejé guardada un tiempo. Pero aquí se lo estoy devolviendo. Y le dice, siervo malo, siervo negligente, dice la Nueva Versión Internacional, perezoso. Que se te quite eso en este momento, le dice. Y que se le dé al que lo multiplicó más, al que lo usó más, dice el Señor en la parábola. Y le dice al siervo malo, negligente y perezoso que engavetó la unción, fuera, vas a ser echado en el fuego. Y así viene el crujir y el llorar de dientes. ¿Sabe por qué? Porque la unción no nos pertenece. Va a llegar el dueño y nos va a decir, ¿cómo lo estás administrando? ¿Qué estás haciendo con lo mío? ¿Sabe, iglesia? 2 años después del gobierno de Saúl, comenzó en declive, lamentablemente. Dice la Biblia, y busquemos en 1 Samuel 13 para ir cerrando. Y vamos al versículo 8, 1 Samuel 13. Dos años pasaron, 1 y 2 cerraditos. Y mira lo que le dice el profeta. Voy a leer la parte anterior. Le dice, ¿sabes, Saúl? Vas a tener que esperar 7 días, ¿verdad? Porque usted no se va a mover en tu reinado, en tu gobierno, sin la palabra de Dios. Y vea lo que hace Saúl en el 8. 1 Samuel 13, 8 dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, trae el holocausto y ofrenda de paz, y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mizpas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, oiga, bandido Saúl, pues, y ofrecí holocausto. Entonces, ¿qué le dijo Samuel a Saúl? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no va a ser duradero. Jehová se ha buscado un varón ya conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió a Gilgal y a Gabá de Benjamín. ¿Se adelantó? No fue que se adelantó ni se precipitó. Saúl, cuando recibió la unción y el fuego, vio que profetizaba como los otros y que Dios lo usaba, y que llegaba una guerra, y cuando él tenía comunión con Dios, a través también del profeta Samuel, cuando seguía el orden de Dios, todo le salía bien, pero no un segundo. Se le olvidó que la unción no era de él. Ni esta gotita le pertenecía. Se le olvidó.
Y como Samuel se tardó un poco y le dijo, 7 días vas a esperar, no vas a ir a pelear contra los filisteos hasta que aquí no se escuche la voz de Dios, porque es Dios el que nos da la victoria. Y a Saúl se le olvidó y creyó que la unción era de él y que el poder venía ¿de dónde? De él. Y cuando llega el Samuel, el profeta, y le dice, locamente has hecho. Y le dice, ay, pero es que ahí tenían los enemigos y ay, yo me esforcé. No, no se precipitó ni se esforzó. ¿Sabe qué hizo Saúl? Quebrantó el orden de Dios. Se le olvidó la fuente de su unción. E inmediatamente el Señor comienza a tratar con él. Porque con las cosas espirituales no se juegan. Y no solo eso, iglesia. En un momento le dice, ¿sabes, Saúl? Vas a llegar y vas a matar a todos los de Amalek. Y no vas a dejar nada de ellos. Y los vamos a derrotar. Se fueron a la guerra. ¿Y qué hizo Saúl? Mató lo que él quiso, dice, lo que vio mal, papá, lo destruyó, pero se dejó al rey. Y se dejó las vaquitas más gordas. Las becerros más gorditos se los dejó y se los guardó. Desobedeció la palabra de Dios. Porque una obediencia a medias es una completa desobediencia. En esa oportunidad, cuando él se deja al rey, quería la cabecita del rey, que todos dijeran, wow, Saúl con el rey de Amalek. Wow, quería darse la gloria a él. Dice en 1 Samuel 15, leo para ustedes, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Y sabe qué hacía Samuel? Samuel se entristecía tanto porque amaba a Saúl. Dice que se apesadumbró, no sé, así dice la palabra. Entró en tristeza, porque ya Dios lo había desechado. Inmediatamente en 1 Samuel 16 le dice, Samuel, llena tu cuerno, deja de llorar ya por Saúl, porque ya yo lo deseché. Vas a ir a ungir a un hijo de Isaí como nuevo rey de Israel. Y Saúl lloraba. Samuel se deprimió de ver lo que hizo Saúl con la unción de Dios. Y el profeta siguió su ministerio. Y el profeta siguió. Y Saúl, ¿cómo terminó la vida de Saúl? Está en 1 Saúl 31, pero en 1 Samuel 28, perdón. ¿Sabe qué hizo? Después de muerto Samuel, consultó a los brujos. Después de que Dios les había dicho, ¿saben algo? El primer día de su reinado, echa a todos los brujos y los adivinos de aquí. Y los echó a todos. Pero muerto Samuel, ¿qué hizo Saúl? Fue donde la bruja se vistió, dice en 1 Samuel 28, y fue a consultar al brujo para que le dijera lo que tenía que hacer, de dónde cayó. Y en 1 Samuel 31, dice que llegaron los enemigos y lo atacaron. Y cuando él vieron que ya lo iban a matar y que ya le dijo, no voy a permitir que el enemigo me mate a mí, ¡jamás! Y le dijo al criado, páseme la espada, máteme. Y el criado le dio miedo. ¿Y sabe qué hizo? Se tiró sobre su espada. Se autoeliminó. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque la unción sin carácter destruye. En ningún momento vemos un relato donde Dios le dice, fue la unción de Saúl. No, porque Dios no va a quebrantar sus principios. Como no tuvo carácter, como quebrantó el orden de Dios, porque después de que amaba a Samuel, lo despreció. Ahí hay una señal. En el momento cuando usted comienza a odiar lo que un día amó, hay un peligro.
En el momento cuando usted ya no puede ni tan siquiera tolerar lo que un día era parte de su vida espiritual, peligra tu unción. Y esa unción que Dios te da va a ser para destrucción y no para bendición. ¿Usted sabía algo? Que absolutamente nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Excepto una persona, nosotros mismos. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. El único que tiene potestad para convertir la bendición de Dios en maldición somos nosotros mismos. ¿Qué le pasó a Saúl? La historia de Saúl, cuando yo la leí, la volví a leer y hablaba con mi esposo, es una historia repleta de orgullo, porque en todas sus caídas nunca tuvo la humildad de aquel hombre que se sentó en aquel lugar, listo para ser ungido y en decir a Dios así: ¿sabe, Señor? Sí pequé contra ti, como lo hacía David, como lo hacía el rey David. No, usted no va a ver ni un solo versículo donde Saúl se arrepiente y en donde dice: sí cometí el error. Se llenó de soberbia, quebrantó el orden de Dios y comenzó su declive. ¿Cómo está tu corazón, iglesia? ¿Qué estamos haciendo con la unción? Pongámonos de pie. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores.